Dios te bendiga, Dios te guarde, que la presencia del Todopoderoso cubra tu hogar, tu familia y los tuyos. Te habla tu hermana evangelista Ana Patricia González de Liriano. Para mí es más que un placer, es una honra que estés sintonizando Radio Retorno TV. Y como siempre te damos la bienvenida a nuestro segmento Mujeres Quebrantadas por el Espíritu. No te muevas de tu asiento. Hay una mujer de Dios que carga una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Yo sé que será de bendición para tu vida. Aquí tenemos nuestra compañera, el cual estará presentando la audiencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine sobre ti, sobre tu vida. Te habla tu hermana Elena Jiménez de Muñoz. No te muevas de ahí, porque el Señor tiene una palabra poderosa para edificación de ti y de los tuyos. Amén. Así que en el nombre de Jesús, Dios hará cosas extraordinarias en tu vida. Vamos a dejar a nuestra hermana, que yo sé que ha sido quebrantada por el Espíritu, y te vas a dar cuenta a través de lo que Dios está haciendo a través de esta mujer. Aleluya, Dios bendiga de una manera especial a toda la audiencia de esta Radio TV. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí. Mi nombre es Anelicia Elmo Rosario de Fermín. Nos congregamos en la iglesia que pastorea mi pastor Carlos Rafael, Iglesia de Dios Pentecostal La Biblia, ubicada en Punta de Villa Negra. Estamos por aquí para dar una palabra de fortaleza a alguien que la necesita. Amén, amén, Jesús. Gloria al Señor. En este momento vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10. Y dicen las palabras así: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, gracias por tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estar hablando sobre el tema Toma tu posición. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de posición, nos estamos refiriendo en el sentido abstracto de la palabra a la actitud o manera de pensar o de obrar de una persona con respecto a algo o a alguien. Aleluya. Gloria al Señor. En este momento, cuando hablamos de tomar la posición que nos corresponde, nos referimos en el sentido espiritual. Dice la palabra, aleluya, que antes de nosotros conocer a Jesús, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos, aleluya, de la ira, del enojo, de la contienda, del odio, del rencor. Aleluya. Y aunque no quisiéramos hacer esas cosas, lo hacíamos porque estábamos esclavos del pecado. Gloria al Señor. Pero ahora en Cristo hemos sido liberados del pecado. Ahora en Cristo nosotros somos más que vencedores con respecto al pecado. Aleluya. Entonces todos los creyentes tenemos una nueva posición en Cristo. Aleluya. Todos los creyentes debemos tomar la posición que nos corresponde. Aquí vemos el apóstol Pablo que nos está hablando acerca de una guerra espiritual. Está hablando de que estamos enfrentando fuerzas infernales. ¿Y por qué es importante que nosotros tomemos nuestra posición en la guerra espiritual? ¿Por qué es importante que nosotros como hijos de Dios tomemos nuestra posición? Primero, porque tenemos un enemigo que nos odia a muerte. Aleluya. Así es. Es un enemigo mortal. Es un enemigo que nos acecha. Una vez yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay tantos cristianos que aún ya después que estamos en Cristo viven una vida en derrota? ¿Por qué Satanás puede tomar éxito
en la vida de muchos cristianos, cuando tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Porque Satanás se vale de sus debilidades. Aleluya, bendecido sea Dios. Él se vale de tus debilidades. Y todos tenemos debilidades, tenemos una naturaleza caída, tenemos una concupiscencia. Amén. Nuestra primera enemiga es la carne. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder nosotros tomar la posición que nos corresponde como hijos de Dios? Amén. En este día yo tengo 3 actitudes que debemos tomar para poder tomar la posición o asumir la posición que como hijos de Dios nos corresponde. Y lo primero que debemos hacer es vivir a la altura de la palabra de Dios. Aleluya, bendecimos tu presencia, Señor. Dios le dijo a Josué, oye, yo te voy a dar éxito, te voy a dar la victoria. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Aleluya. Que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana en victoria, necesitamos comprometernos con la palabra de Dios. Así es. Necesitamos someternos a la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Oh Dios amado. Así que para tú tener legalidad en el mundo espiritual, tú necesitas estar sometido a la palabra. Así En es. obediencia a la palabra. Y la palabra son muros a tu alrededor. Satanás no tiene derecho legal de dañar a alguien que está bajo la cobertura de la palabra de Dios. Amén. Lo segundo que debemos hacer para poder tomar la posesión que nos corresponde es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Muy fuerte eso. Aclárame eso. Quiero saber, porque es que es algo muy fuerte lo que tú acabas de decir. Óyeme, odiar lo que Dios odia. O sea, aborrecer algo que tú sabes que Dios no está de acuerdo. Aclárame esa esencia que tú soltaste así de repente. Cuando hablamos de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, estamos hablando de una fusión. Para tú poder odiar lo que Dios odia, tienes que estar conectado con Él. Alabanza, gloria a Dios. Porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando tú tienes la mente de Cristo, tú puedes percibir cuál es la voluntad de Dios sobre cada situación. Así es. Si no podemos tener doblez con el pecado, no podemos tener dialogar con el pecado, no podemos ser flojos con el pecado. Si no, mira lo que le pasó a Eva por hablar con la serpiente. Es decir, ella establó una conversación prácticamente con el enemigo, cosa que no se debe hacer. Y la persuadió para que ella pecara. Y no tanto para que ella pecara, sino para que también hiciera pecar a su marido, al hombre que Dios hubiese puesto en el huerto del Edén. Así es. Y también, sí, cuando tú dijiste una palabra que dijiste, aborrecer lo que Dios aborrece. Sabemos que Dios ama al pecador. Y nosotros también debemos de amar al pecador. Amén. Y de querer al pecador. Amén. Pero debemos, igual que Cristo, aborrecer lo que es el pecado. Así es. Así es. Yo estaba observando la lectura y estaba mirando cómo la sierva especificaba, toma tu posición. Me llamó a la atención entender esto. Cuando una persona toma su posición, toma su postura, entiende que debe de existir en él una perspectiva personal de algo que se aproxima. Entonces, este tema me motiva a hablar del juez, libro de los jueces en su capítulo 4, a la altura del verso 6 en adelante. Anteriormente, después de la muerte de Ahab, la Biblia dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero dice la palabra que mientras hicieron los malos, ¿qué pasó ahí? El Señor los entregó en manos de Jabín. Ahí vemos que el pueblo de Israel hace un cambio de posición. ¿Por qué? Por una desobediencia. Cuando tú te cambias de postura,
Cuando el Señor permite un cambio de postura, de una posición que tú tienes, tu perspectiva cambia, es cuando hay un cambio de mentalidad, un cambio de obediencia. Si tú dejas de obedecer la voz de Dios, pues entonces Dios también cambia. ¿Por qué? Porque el problema no es que Dios dijo, ya no se lo voy a entregar, fue que tus actitudes, el cambio de postura hizo que Dios cambie de propósito también en tu vida. Entonces vemos que Barak se detuvo al propósito de Dios, pero hubo alguien que se motivó, una mujer profetisa llamada Débora, que dijo, espérate, estoy notando como que Barak está fuera de la posición. Estoy notando que Barak, hijo de Abinoam, está fuera de la postura que Dios le dio, porque Dios lo mandó a él, le dijo, ven acá, Barak, ¿qué es lo que está pasando? Y la Biblia dice que luego que lo manda a buscar, le dice, mira, tú no sabes que Jehová te mandó a ti a hablar con la tribu de Netfalí y de Zabulón, que reuniera 10,000 hombres y lo lleves al monte de Tabor. O sea, tu posición no es estar sentado en una silla. Tu posición no es detenerte en el proceso. Tu posición, tu postura, no es decir hasta aquí llegó el ministerio. Tu posición es detenerte humanamente y decir, ahora va a trabajar Dios en el mundo y en mi vida. Yo no me voy a detener, yo voy a avanzar, porque este cambio de postura va a hacer que el pueblo siga muriendo. Yo tengo que pararme en pie de guerra y pelear contra Císara, porque Císara no va a seguir destruyendo este pueblo con el temor. Amén. Su nombre sea la gloria. Así es. A mí me sorprendía, Ana, cuando yo veía que algunos cristianos sufrir este tipo de guerras, de luchas, verlos llorando, verlos gimiendo, verlos caídos en el piso. Y dice, pero ¿por qué, Señor? Si tu palabra dice que somos más que vencedores. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? No tienes razón para estar así. Ay, Dios mío, gracias. Yo le he dado herramientas para que sean más que vencedores. Espíritu Santo, gracias. Ahí está la palabra. Yo le he dado herramientas para vencer. Yo le he dado herramientas, le he dado las armaduras, le he dado el espíritu, le he dado la capacidad para ser más que vencedores. ¿Por qué no estamos viviendo en victoria? Porque no estamos asumiendo la posición que Dios nos ha dado. Y está acá, esa es la palabra. Por eso estamos en derrota, por eso caemos. Por eso el enemigo se burla de nosotros. Por eso andamos cabizbajo, triste. Aleluya, porque no estamos tomando la posición que como hijos de Dios nos corresponde. Amén, así es la palabra. Esa es el cambio de posición ha sucedido por una, vamos a decirlo así, una irresponsabilidad nuestra. Con respecto a lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Así es. Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. Dice la palabra, yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Tenemos poder sobre el diablo, sobre los demonios. Tenemos poder sobre el pecado. Tenemos poder sobre la carne. ¿Por qué la carne tiene que vencerme a mí? ¿Por qué el diablo tiene que vencerme a mí si yo tengo el poder para vencerlo? Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Jesús? Yo tengo que posicionarme en la posición que Dios me ha puesto. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no estamos asumiendo nuestra posición. Porque para tú ejercer autoridad en el mundo espiritual, tú tienes que comportarte como lo que tú realmente eres. Esa es. Negarte más a los deseos carnales, negarte más a las debilidades que llegan a tu vida, porque no es que las debilidades no van a llegar, ellas van a llegar, ellas están ahí. El problema es que cuando ella llega, vamos a ver cómo tú la vas a enfrentar. Si tú la vas a enfrentar diciéndole, ven, entra, siéntate y come, o si tú la vas a enfrentar reprendiéndola. Algo que también me motiva a mí es que yo estaba leyendo en el libro de los Jueces, en su capítulo 13, verso 1, que ya Josué estaba viejo, y aún estando viejo, el Señor le dice, pero ven acá, el problema no significa, el problema sea que en que tú estés viejo, tú tienes que seguir avanzando. Él le dijo, todavía hay tierra que hay que poseerla.
Todavía hay mío, reyes Jesús. que todavía hay que poseerlo. Ay, papá. Esto no se trata de que yo tengo 30, que yo tengo 40 y que ya yo estoy cansado. Yo tengo 20, 17 años en el Evangelio o 15 años. Es que como quiera hay que seguir peleando. Porque Así hasta es. que Cristo venga o nosotros no Aleluya. vayamos a Él. Es que como quiera tú tienes que seguirte negando. Tú tienes que seguirte forzando. Porque todavía te queda fuerza. Porque Dios Así te es. dice a ti que Él es que te da tu fuerza. Él dice, diga el débil, fuerte soy. Así es. Cuando tú hablas en el libro de Joel, dice, diga el débil, fuerte soy. Es decir, cuando no tengo fuerza, cuando estoy cabizbajo, cuando estoy desmayado, yo digo, Señor, todavía tú estás conmigo. Todavía tú no has venido. Dame la fuerza para yo poder vencer, para yo poder seguir conquistando, para yo poder seguir peleando. Amén. ¿Cuál es la posición que tú tienes? ¿La de quedarte derrotado ahí en el suelo? La de estar ahí, la de decir, ya no voy más, ya hasta aquí llegué. Todavía Cristo no ha venido. Para tú decir que todavía tú no vas más. Aleluya. Dice la palabra que Cristo venció la muerte, venció el pecado. Aleluya. Y así nos dio también a nosotros la victoria. Dice la palabra que Dios nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Está hablando de la victoria que nos ha dado sobre el mal. Nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre todo cuanto nos hace la guerra. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y es que nosotros como hijos de Dios debemos entender que la fuerza no está en nosotros, sino Así que la es. fuerza viene de Dios. De Dios. ¿Y cómo conseguimos esa fuerza? De la misma forma en la que tú y yo recibimos energía físicamente, ¿cómo es? Alimentándonos. Amén. ¿Cuántas veces al día nosotros nos alimentamos? 3, 4, 5 veces al día. Todas Ahora, las veces. ¿cuántas veces al día alimentamos el alma? Porque Sí, el alma no se alimenta de los alimentos claro. físicos. El alma se alimenta de lo espiritual. ¿Qué tiempo estamos dedicando nosotros a alimentar nuestra alma? Entonces, muchas veces estamos fuertes físicamente, pero el alma está Desnutrida. Anémica. anémica. Está de Una emergencia. desnutrición. Una desnutrición. Muchas veces estamos bien vestidos nosotros, pero el alma está desnuda porque no le hemos puesto Ay, la Dios mío. armadura. ¿Qué fue lo que ella Santo. Melissa? ¿Qué fue lo que ella soltó ahí? No, no, no. Ay, Dios. Muchas veces tenemos un buen calzado, zapato caro de marca, pero el alma está descalza. Utarabashai. Jesús de Nazaret. Y entonces no podemos darnos el lujo de nosotros estar desarmados, de nosotros estar desnutridos, debilitados, cuando tenemos una guerra con un enemigo que nos odia a muerte. Un enemigo que no quiere saber de nadie. Y que no duerme. No quiere saber ni de cristiano ni de no cristiano. Amén. Tanto el cristiano como el no cristiano, Satanás nos odia a muerte porque cuando él nos ve, no ve a un hombre o una mujer, ve la imagen de Dios en nosotros. Es así. Es así. Y dice la palabra que él solamente viene a hacer 3 cosas. Viene a matar, a robar y a destruir. Amén. Yo observaba en la lectura que ella leía en Efesios y me gustó bastante porque ella decía, toma toda la armadura de Dios. No tome solamente el yelmo, el casco, no solamente el aprieto, las botas, no solamente, dice, toda armadura de Dios para que podáis estar firmes Firmes. contra las acechanzas del diablo. Y esto me recuerda el atalaya. El atalaya tiene que permanecer en la torre. Si se cambia de esa postura, de esa torre que, de hecho, al estar en la torre, está representando a alguien que cuida todo un pueblo. Está atento a que si el enemigo llega, no haga daño severo. Pero si se descuida, entonces es como tú cambiar de una postura que Dios te puso. Cuando tú cambias de postura también en este ámbito podemos verlo, que tú descuidas lo que Dios te ha entregado. Tú descuidas tu llamado, tu ministerio, tu familia, sobre todo tu hogar. Cuando tú te transformas de postura, tú como mujer de Dios, y olvidas los principios básicos de una mujer casada, entonces ¿qué va a pasar? Descuidarte con una postura que no te pertenece. Porque hay gente que quiere tener postura de mujer soltera cuando la postura que tiene es de una mujer casada. Santo. Gloria a Jesús. Aleluya.
Y si tu Aleluya. postura es de una mujer casada y lo cambia a una soltera, entonces va a haber problemas, porque hay un descuido familiar. Y cuando hay un descuido familiar, entonces hay daño en la familia, hay daño severo, hay cosas que vienen cambiando y el formato entonces ya no es el mismo. Ya las cosas vienen a traer dificultades matrimoniales en nuestras vidas. Amén, aleluya. Y lo más importante de todo esto es que aunque las personas puedan sentir que no pueden, porque a veces la parte física, la parte humana siente que no puede más. A veces tú luchando contra el pecado, las fuerzas se te van. A veces tú en guerra contra el mal, tú te sientes debilitado. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la fuerza no es de nosotros. Amén. La fuerza viene de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hace un chofer cuando el vehículo le está dando señal de que se le está acabando el combustible? Va a la bomba. Así es. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando sentimos que la fuerza se nos está yendo? Ir a la presencia de Dios. Porque dice aquí el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice así? Porque la fuerza de estar en pie no es nuestra. Amén. Nadie Así es. tiene fuerza de estar en pie. Eso es así. Nadie puede vivir el evangelio en la carne. Jamás. Aquí la fuerza viene de Dios. Entonces te está indicando que para tú poder funcionar como cristiano, tener una vida victoriosa, necesitas estar conectado a la fuente. Eso es así. Necesitas estar en la presencia de Dios. Porque Él es que te va a dar la fuerza de vencer el mal, de vencerte a ti misma, de vencer el mundo, de vencer todo cuanto se levanta contra ti. Tú lo vas a vencer con la fuerza que viene de Dios. Son dos cosas. Dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego te dice, vístete. Hay una responsabilidad en nosotros de vestirnos, de tomar las armaduras. No es Dios pónmela, no es yo tengo que tomarla y ponérmela. ¿Y cuáles son cada una de esas armaduras? Si tú lees más abajo te vas a dar cuenta que esas armaduras representan cualidades divinas. Está la verdad. Amén. Porque cuando tú andas en la verdad te protege del mal. Eso es Pero así. cuando tú andas en mentira y engaño, en hipocresía, eso te hace vulnerable al mal. Pero cuando tú eres verdadera, si tú te sientes mal, si tú estás débil, tú lo dices, no me siento bien, oren por mí. Y eso hace que los demás se preocupen, oren por ti, tú te restaures. Pero si tú estando mal, tú dices, yo estoy bien, todo está bien. El problema es que yo entiendo que la verdad es Cristo y la verdad es la luz. Entiendo que la mentira es la tiniebla. Así es. Cuando tú andas en mentira, dice que tu ojo oscurece, porque tú estás en mentira. La luz, que son los ojos, se te apagan, porque tú no estás siendo sincero, tú no estás dando en la luz de Cristo, porque Cristo no ama la mentira, Cristo aborrece la mentira. Y tú dijiste ahorita que nosotros tenemos que ser transparentes. Nosotros tenemos que andar en transparencia. Para tú tomar posesión de algo, para tú posesionarte en algo, tú tienes que ser íntegro, tú tienes que ser honesto, tú tienes que ser verdadero. Porque Cristo, como dijimos ahorita, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la mentira es un pecado. Así es. Amén. Así es. Una persona que anda en mentira no está tomando la posición como hijo de Dios. Porque dice la palabra que los hijos de Dios no pueden practicar el pecado. Porque la simiente de Dios está en ellos y no pueden pecar. Ahora, el que practica el pecado dice que es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que significa que todas las obras del mundo, todas las obras del diablo que hayan en mi vida, cuando yo recibo a Cristo, tienen que desaparecer de mi vida. Porque el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios va a operar en mí para darme la fuerza de yo vencer todos esos vicios, de yo vencer todos esos deseos engañosos y de yo obtener victoria sobre el pecado. Eso es así. Significa que es un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Porque no es que tú lo vas a lograr de una vez, pero si tú te ejercitas en la fe, en poco tiempo tú vas a ir logrando grandes progresos, grandes victorias. Amén. Gloria al Señor. Y concluyendo con este tema, dice aquí la palabra del Señor. Dice que nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Así que las cosas viejas pasaron. Debemos comportarnos ahora como lo que es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios se parecen a su papá. Si tú eres hijo de Dios, ¿a quién te debe parecer? A mi Padre, a Dios. Debemos entonces nosotros fluir
el amor de Dios desde nosotros hacia los demás. Mostrar que somos hijos de Dios a través del amor, del buen trato hacia nuestro prójimo, nuestros familiares. Dice que como hijos de Dios estamos llamados a ser santos, a vivir en santidad porque somos hijos de Dios, a tomar la posición que nos corresponde como hijos de Dios, de andar a la altura de los mandamientos de Dios. Jehová le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. No es fácil, pero si tú te esfuerzas, Dios pone lo que falta. Cuando tú lo intentas, Dios te da el poder para lograrlo. Dice la palabra que nosotros debemos comportarnos como lo que realmente somos. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? Dice que somos pueblo santo. Alabados. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos como un pueblo santo de Dios. Amén. Amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios aborrece. Aleluya. Y cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Gloria a Dios. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me unió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a libertar a los cautivos, a levantar a aquellos que están caídos. Esa es la misión que nosotros como hijos de Dios nos corresponde. Y nosotros tenemos que tomar la posición que nos corresponde. No estar aquí por estar, sino saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que es tiempo de que nosotros tomemos la posición que nos corresponde. Tanto para vivir a la altura de los mandamientos de Dios, como para hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios. Darle la mano a aquel que la necesita. Compartir la palabra con aquellos que están perdidos. Darle ánimo a aquellos que lo necesitan. Amén. Y posicionarlo como hijos de Dios. Saber que tenemos un enemigo que debemos enfrentar. Liberarnos nosotros de cualquier opresión que el enemigo ponga. Y también estar en capacidad para liberar a aquellos que están cautivos. Amén, amén, amén. Pues nada, Dios le bendiga, mis amadas. Dios te bendiga, Ana, que el Señor te siga usando de una manera en especial y de verdad que Dios ha depositado una gracia sobre tu vida. Amados televidentes, que Dios les bendiga a todos de manera especial, que la gracia del Todopoderoso les siga cubriendo a usted y los suyos. Gracias por sintonizar Radio Retorno TV en su segmento Mujeres Quebrantadas por el Espíritu. Y como siempre, no olvides suscribirte a tu canal, nuestro canal de YouTube. Activa la campanita, dale like y comparte. Este video va a seguir siendo de bendición para tu vida. Dios te bendiga.